Hola familia, otra vez estoy en un nuevo programa, soy Sandy Bray y hoy quiero hablarte de un tema súper espectacular. Este tema ha llegado a mi corazón porque resulta que durante las últimas 3 semanas ha llegado a mi vida temas de ansiedad y es un tema que no es ajeno a nosotros y hoy vamos a hablar de ese tema de lo que es la ansiedad y de las personas que sufren. Y quizás sea una gran ayuda para ti. Quiero contarte que yo también sufrí de ansiedad, no es un tema nuevo, es un tema que viene de muchos años. Alguna vez, cuando yo era niña, se contaba que en Japón los chicos se suicidaban. Y cuando yo estaba adolescente decía, qué locura, si la vida es hermosa. En esa época, en mis épocas de los años 80, 90, pues no se veía eso. Hoy en día ese síntoma o esa enfermedad se ha propagado por todo el mundo. Y después del 2020 es un tema que nos ha tocado a todos. Así que vamos a empezar. Para empezar, quiero contarte que la ansiedad no es nada nuevo y es algo que nace con el ser humano. Nacemos con ella porque es un mecanismo de alerta, de defensa. Es como cuando ves que te encuentras un ratón, si eres alérgico a los ratones, entonces tú gritas, tú saltas y tu corazón empieza a palpitar, ¿no? Entonces a veces no sabes ni cómo llegaste del piso al sillón, pero saltaste de una manera increíble. Esos síntomas es un síntoma ansioso que sube la adrenalina, que te da taquicardia, tu corazón se dispara y a la vez es un síntoma de miedo. Pero ese miedo, esa ansiedad normal que con la que todos nacemos, pues simplemente desaparece cuando tú ya te sientes a salvo y protegido. El tema de este mundo es que la ansiedad se queda. Ese ha sido el problema de por qué hemos llegado a estados incluso depresivos, hemos llegado a estados demasiado ansiosos, que nos ha llevado a situaciones emocionales muy tristes, ¿no? Incluso en algunas personas ha llegado incluso pues al suicidio, que es lo que menos queremos que lleguen ni a nuestros jóvenes, ni a nuestros adultos mayores, y mucho menos pues a las personas jóvenes, ¿no? Para ello, es entender que la ansiedad tiene que ver con las emociones, con lo que hay dentro de mí, con lo que yo siento. A veces las personas que están alrededor no lo entienden. A veces si somos jóvenes, nuestros padres pues se nos sale de las manos de entender que mi hijo esté pasando por un proceso y cuando ya somos adultos igual. Pero es un tema emocional que viene de adentro hacia afuera. ¿Es por qué? Porque tú lo sientes, porque tú eres el que lo vive. Como dicen por ahí, el que lo vive es el que lo siente y el que sabe lo que está pasando en su interior. Pero también es un tema que no debemos esconderlo y dejarlo pasar porque qué pena, qué pecado si soy ansioso o echarle la culpa al diablo que me está acosando, sino es un tema que si lo estamos viviendo es porque tenemos la capacidad de sacar adelante y pasar al otro lado. Según los psicólogos, que eso llegó a la Organización Mundial de la Salud porque es un tema a nivel mundial, se ha identificado que la ansiedad toca más a las mujeres, sobre todo en la etapa de su adolescencia por el cambio hormonal que tienen tan fuerte las mujeres y también llegando a la premenopausia, incluso en la menopausia. En otros casos, algunas mujeres ya habían presentado anteriormente, después de tener un hijo, pues obviamente depresión postparto, de ese miedo, de ese llorar. Pero te preguntarás, bueno, y yo que soy hombre, sí, los jóvenes también pasan por esa etapa, y más en este tiempo. A veces tenerlo todo no es tan bueno, como decíamos. Pero sin embargo, parte de esos sentimientos viene de que siento un miedo del cual no puedo descubrir. Siento ganas de llorar y lloro y a veces no sé por qué. Me da miedo incluso salir. Y a veces la ansiedad crea como fobias. Y hay gente que le tiene fobia incluso a las luces blancas, entonces siente que se van a desmayar, que le falta el aire, que empieza la taquicardia, empieza también que se les va el aire, les da mareos, y entonces estos síntomas son síntomas ansiosos. Quiero contarte que mi hija también pasó por ese síntoma de ansiedad. Al comienzo como padres es difícil porque sencillamente la llevé al médico y empecé, no, la glicemia, una anemia, el colesterol, triglicéridos, uno se imagina todo lo peor. Resulta que al hacerle todos los exámenes a la niña le salió todo perfectamente bien. Cuando me dice exámenes de sangre y todo sale bien, entonces puedo identificar que estoy sufriendo quizás un síndrome de ansiedad. Pero si es esos bajos que te dan es por ciertas circunstancias o en algunos momentos,
no necesariamente ya se puede identificar que es un síntoma de ansiedad, es un síntoma emocional y que no necesariamente tiene que ver con un síntoma médico. Sin embargo, podemos ver que la ansiedad nos lleva a patologías físicas que con el tiempo se pueden generar en cánceres, úlceras, colon, tiroides, tensión alta y muchas enfermedades más creadas de adentro hacia afuera, como lo hablo en mi libro. Bueno, quiero contarte que voy a hablarte de unas claves de las cuales yo practiqué y de las cuales también motivé a mi hija para realizar, y eso nos ayudó y a mi hija le ayudó a superar parte de la ansiedad. Quiero decirte que no quiere decir que si practico esto nunca más voy a tener, sí, posiblemente llegue de vez en cuando un decaimiento o porque la ansiedad llega a veces de repente, ¿sí? Pero ya el constante como vivir en ese estado, pues ya se ha ido superando. Por otra parte, quiero que comprendas que si tú estás pasando por esta prueba, es porque tienes la capacidad de salir de ella. A mí me encanta la Biblia y la Biblia dice que Dios nos pasa por pruebas que podamos superar y nadie es tentado más de lo que pueda soportar. Es decir, si estás pasando por esta prueba es porque eres tan valiente y tan fuerte que lo vas a superar. Lo importante es el cómo. Entonces, número uno, lo que empezamos a hacer es aprender a respirar. Créalo o no, descubrí en este proceso que no sabemos respirar. Incluso cuando se estudia música o hace yoga, te empiezan a enseñar cómo inhalar y cómo soltar. Entonces, lo primero que aprendimos fue a respirar. Entonces, cuando sentía aquellos síntomas que a veces llegaban a pasar a pánico porque quería esconderme o porque me daba mucho miedo, entonces lo más importante es respirar. Número dos es escribir. Cómprate una agenda, un libro hermoso y empieza a hacer tu diario. Sé hombre o mujer, empieza a escribir. Vuélvete como un escritor estrella. ¿Y qué vas a escribir ahí? 3 aspectos fundamentales si los tienes. Número uno, en esa agenda quiero que anotes cómo te sientes cuando estás en estados ansiosos. Entonces vas a tomar tu lápiz o tu esfero y vas a empezar a escribir esos estados. 2, escribe también qué es lo peor que puede pasar al sentir esos estados nerviosos, ese miedo y ese pánico. Entonces vas a empezar a escribir qué es lo peor que puede pasar. Y no vayas a escribir la muerte porque todos vamos a morirnos, ¿no? Sino qué es lo peor que puede pasar. ¿Listo? Número 3, todas las noches antes de irte a la cama, coge la rutina y escribe las cosas más importantes que hiciste en ese día para ti. No sé, si fuiste a la escuela, conociste a un nuevo amigo, jugaste baloncesto que no jugabas, las cosas que más chéveres que hiciste en ese día las vas a anotar. Las vas a anotar. Si conociste a alguien, anota el nombre. Si fuiste a un lugar nuevo, anota el nombre y cuenta cómo te sentiste cuando te lo presentaron o te presentaron esa persona o en ese lugar. Y por último, escribe 5 cosas de las cuales vas a agradecer por ese día. Si tú haces esto por 3 meses, 90 días, todos los días, créeme que tu vida empieza a cambiar. ¿Listo? Siguiente. Lo otro que hay que hacer es meditar u orar. El mundo está tan agitado que ya no nos queda tiempo de nada, ni siquiera del ocio. Y el ocio es importante, el hacer nada también es importante. De no hacer nada es que pudo Aristóteles y Platón filosofar. De hacer nada, Darwin pudo sacar teorías. Y si tú analizas las teorías antiguas, mucho era del ocio. Entonces el ocio también es importante hacerlo. Entonces, meditas, si te gusta meditar, y una de las recomendaciones que yo doy es practicar el mindfulness, que es fabuloso y ojalá 15 minutos o 20 minutos al día, eso te va a ayudar. Meditar no es tener la mente en blanco, sino enfocarte en tu respiración. O si crees en Dios como yo y amas a Dios, simplemente orar. ¿Y qué es orar? Buscar tu lugar secreto, levantar la voz hacia el Padre, pero no para pedir cosas, sino para contarle tus sueños. Cuéntale a Dios qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú sueñas, qué carrera quieres estudiar, qué país quisieras conocer, cómo es la mujer de tus sueños con la que te quisieras casar, qué quieres que sean tus hijos en un futuro.
todos esos sueños. ¿Cómo será el nombre de la mascota que quieres tener? ¿Cómo es la casa que quieres tener? ¿Cuál es la finca que quieres ver? Escríbele, no, cuéntale a Dios mejor todos esos sueños. Lo otro que es importantísimo es hacer actividad física. Cuando me refiero a actividad física puede ser yoga, porque el yoga no es solamente meditaciones, sino ejercicios de estiramiento. Puedes hacer deporte, practica fútbol, practica baloncesto o sal a trotar o a caminar, pero que cuando camines, camina rápido para que tu corazón empiece a bombear. Lo otro es practicar ejercicios. Si tienes un gimnasio cerca, empieza una rutina de ejercicios todos los días, por lo menos 3 veces a la semana, 1 hora. Eso te va a ayudar hartísimo. Lo otro que tienes que hacer, si definitivamente tú dices, no, trabajo, no me queda tiempo, pues otra terapia que aunque te puede causar risa es hacer oficio. Porque si tú mantienes tu mente ocupada, no sé, arreglando toda tu cocina, arreglando el baño, créeme que tu pensamiento se enfoca en eso y empiezan a irse esos síntomas de ansiedad. Lo otro es que canta si sea en la ducha, pon música y canta, que te escuches tu voz, eso libera, te va liberando, porque entonces te empiezas como a articular y tu mente se concentra en otras cosas. Pero canta música alegre, ¿no? Música que te haga reír, que te haga bailar. ¿Listo? Inscríbete si te gusta el baile en una academia de baile. Nunca es tarde para aprender a bailar y eso es espectacular, o a Zumba. Lo otro es que es importante es compartir con otras personas. Después de lo que pasó en el 2020 nos hemos aislado tanto que no salimos de nuestro papá, mamá o trabajo, casa. Y si trabajas en casa, pues peor. Pero lo importante es compartir. De ahí lo importante de que salgas con amigos, invita a tus primos a tomar un chocolate, cambia de ambiente, relaciónate con más gente, abre tu mente. No sea religioso que solamente con los de la iglesia, no, abre tu mente y aprende a escuchar a otros, ábrete. Deja de ver noticias negativas. Importante, aleja el celular y las notificaciones, aléjate de las redes sociales por un tiempo y prohibido las noticias, prohibidas las películas de violencia y de drama. Si vas a ver películas, escoge las de niños, escoge películas motivacionales o películas de Navidad que son muy buenas y recomendadas por psicólogos, o películas que sean comedias que te hagan reír. Todo lo demás descartado. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a subir más es el cortisol, porque empieza a subir la adrenalina viendo muertos y cosas negativas, pues es terrible. Lo otro es descansa el celular. Si eres de las personas que todo el tiempo estás en el celular, simplemente úsalo para escuchar o conferencias que te ayuden o prédicas si eres creyente en alguna religión o para aprender un nuevo arte, pues hay un curso por la internet, pero abajo redes sociales y juegos y TikTok y no sé, Facebook, todo eso, irlo alejando. Bueno, porque eso también te genera mucha ansiedad. A veces cuando estamos en crisis de ansiedad, lo primero que cogemos es el celular y empezamos a mirar redes sociales. Entonces, sencillamente, bajar. Otra recomendación es que leas. Es una buena opción, pero si no te gusta leer, pues usa el celular y escucha audiolibros. Podría ser una buena opción. Lo otro es disfrutar de lo que comes. Dirá, pero ¿cómo así? Sí, cuando comas, piensa que estás comiendo y di qué rico es, a qué te sabe, cómo es la textura. Si te comes una manzana, qué huele, si ese jugo, si está rico, si está dulce. Eso te enfoca en otras cosas. Es maravilloso uno dirá, ay no, pero es que a veces hemos perdido tanto la concentración e incluso el tiempo de la comida que se olvida. O si lo puedes compartir con tu familia, hablen de temas chéveres, de sueños. Cuéntale a tu familia que soñaste la noche anterior o cuenta cosas positivas y comparte en la mesa con tu familia, lejos del celular. ¿Listo? Otro tema importante que te recomiendo es visitar el campo o zonas verdes, parques de zonas verdes, ver animales, ver los peces si hay un lago y ojalá estar como en ese silencio. El silencio es muy importante porque el mundo está tan agitado que el silencio se ha perdido y nuestra mente necesita esos tiempos de quietud. Si puedes hacerlo, abraza un árbol y da gracias. Gracias por esa maravillosa. Imagínate cuánto se demora en crecer un árbol. Ponte a pensar en eso.
La naturaleza es hermosa, ver los peces. Quédate en un lago tratando de ver peces o alimentándolos si lo tienes cerca a tu casa y verás lo maravilloso que es y se te olvidan muchas cosas ahí. Nomás haz la prueba. Como digo, no me creas, solamente compruébalo. Lo siguiente es confiar. Ese es el último punto más importante. Confía que todo va a estar bien y que si estás pasando por esto, vas a salir adelante. Lo vas a lograr. Y esta es una prueba porque vendrá cosas maravillosas al otro lado. Bueno, una vez más te digo, no me creas, simplemente compruébalo. Y te recuerdo que si no te has inscrito a mi canal, te invito a que te escribes y active las campanitas. Y también que compres mi primer libro que se llama exactamente así, Confía, todo es propicio en la vida. Porque cualquier cosa que pase, una enfermedad, una situación difícil, es simplemente una bendición escondida. Si tú superas la ansiedad como yo, créeme que serás capaz de superar cualquier obstáculo que se venga en el mundo. No siendo más, espero que este tema te haya servido. Te quiero mucho. Bye bye, nos vemos en el próximo.